Hola amigos, buenos días a todo el mundo. Aquí os traigo este montaje, Amiga de la Luna lo llamé. Vamos a realizar una escena nocturna partiendo de estas imágenes que os voy a mostrar. Partiendo de la imagen del tejado, de esta imagen, la imagen del cielo y la de la niña, vamos a hacer el montaje Amiga de la Luna. Ya veis qué bonito. Y con capas de ajuste, o sea, con capas de color, vamos a conseguir el efecto nocturno. Y lo más importante de este tutorial son estos efectos de iluminación. Voy a soltar esto que lo veas. Estos efectos de iluminación tan bonitos, estos resplandores. Y esto no siempre es fácil de conseguir. Pero en este tutorial lo vas a conseguir. Y además lo vas a hacer en poquitos pasos. Lo voy a reducir al mínimo. Y al final, pues vas a conseguir el resultado que ves en pantalla. La niña haciendo amigos aquí. Amiga de la luna. ¿Te interesa? Comenzamos. Comenzamos por abrir la imagen, aquí, la número 1. La vamos a desbloquear, clic en el candadito y lo que tenemos que hacer aquí es extraer el fondo. Vamos a colocar una tolerancia de 20 aquí arriba y vamos a hacer clic. Por si acaso nos quedó algo, vienes a selección y similar. Lo que necesitamos aquí es extraer, es quedarnos con los tejados, ¿no? Aquí. Entonces hay que invertir la selección. Selección, invertir. Bien, ahora que la selección está invertida, si hacemos mucho zoom aquí, pues vemos que todavía hay zonas que no llegan completamente al borde. Esto lo arreglamos así. Selección, modificar y contraer. Vamos a contraer 3 píxeles esta selección. Ahora sí lo veis aquí, sobre todo en esta zona, pues en este momento añadimos máscara de capa. Y listo. Ahí ya quedó perfecto. Con control 0, aquí lo tenemos. Bien, ahora esta capa la vamos a duplicar. Control J y a la segunda le vamos a aplicar la máscara de capa. Te colocas sobre la máscara de capa, clic derecho de ratón y aplicar máscara de capa. La de abajo, por el momento, la vamos a soltar. Y ahora lo que tenemos que hacer aquí es hacer una selección de esta parte del tejado, esta de aquí. Bien, lo vamos a hacer, lo puedes hacer con la pluma o con el lazo poligonal. Bueno, son líneas rectas, lo vamos a hacer con el lazo poligonal, aquí. En primer lugar, siempre que vais a hacer una selección, mucho zoom. Coges la lupa y clic izquierdo de ratón sostenido. A la derecha, si arrastras a la derecha, aumentas, si arrastras a la izquierda, reduces. Bien, pues aquí, con mucho zoom, presiona la barra espaciadora, te sale la manita y te mueves libremente por el lienzo. Esto te va a hacer falta. Recuérdalo. Ahora, tomamos el lazo poligonal aquí y por aquí, siempre con mucho zoom para tener todos los detalles. Por aquí y por aquí vamos haciendo selecciones pequeñitas. Ahí, por aquí, por este lado, por aquí, para conservar toditos los detalles. Por ahí, por aquí. Doble clic para cerrar y simplemente suprimimos. Control D, saco la selección. Barra espaciadora, me muevo por el lienzo y de nuevo vuelvo al lazo poligonal. Desde aquí hasta ahí, por aquí, por ahí, por aquí, ahí. Si en algún momento necesitas moverte por el lienzo, al presionar la barra espaciadora, el lazo, lo ves aquí, mira, se queda, se suelta temporalmente, ¿lo veis? Para que os podáis mover libremente por todo el lienzo. Y cuando soltáis la barra espaciadora, ya recuperáis el lazo. Son detalles que ayudan mucho. Por aquí, doble clic y suprimo. Control D, saco la selección y me vengo a esta parte que ya es la última. Por aquí, conservando, haciendo una selección lo más precisa posible para tener todos los detalles aquí. Por ahí, por ahí, por ahí. Suprimo. Aquí directamente borramos. Control D, saco la selección, control 0 y aquí la tengo. Bueno, pues esta es mi capa original. La voy a duplicar, control J, y esta la voy a desaturar. Desaturada.
Me vengo a imagen, aquí, ajustes y desaturar. Aquí, ahora me voy a colocar en la capa base, aquí la capa 0, y lo que voy a hacer va a ser traerme aquí la imagen del cielo. La voy a colocar, esta de aquí. La voy a poner por ahí y esto lo voy a estirar un poquito hasta que me cubra todo el lienzo. Ahí, correcto. Bien, antes de seguir adelante, tenemos que colocar aquí arriba una capa de color uniforme. Esto ya va a determinar los tonos con los que vamos a utilizar en el trabajo, ¿no? Entonces, todo, casi todo, va a ir por debajo de esta capa que vamos a colocar ahora. Color uniforme. Y con las muestras que yo te pasé, tendrás este color. Este que vamos a colocar en modo de fusión luz suave. Pues bien, estos son los tonos con los que vamos a trabajar. Esta capa la voy a marcar con un color, clic derecho de ratón y la voy a marcar con un color azul. Y así ya tengo en cuenta que debajo de esta capa voy a seguir trabajando y colocando el resto de los elementos. Aquí lo primero que voy a hacer va a ser la capa original, esta la voy a soltar aquí, y a la capa desaturada voy a hacer control y voy a venir a selección y a aplicar máscara de capa. Aquí lo único que voy a hacer va a ser redondear esta selección y la voy a desvanecer un poquito aquí. Aquí, para dejar los bordes aquí un poquito más suaves. Y nada más, esto me lo voy a llevar pues a una nueva capa y ya la anterior, ok, ya la anterior directamente pues la eliminamos aquí. Trabajamos en desaturada, ahí. Bien, esta capa, ya veis qué bonitos quedaron los bordes suavizados. Esta capa la voy a duplicar, control J, y esta la vamos a llamar resplandor. Y eso es lo que vamos a hacer. Un doble clic para sacar los estilos de capa y le vamos a aplicar un resplandor interior, que va a ser este, aquí. Utiliza el color que yo te dejé aquí en las muestras, es esta, la segunda. Modo de fusión, trama, tamaño 54. Te va a quedar como lo ves aquí. Bien, aquí validamos. Ahora, no tiene objeto el resplandor por el borde exterior. Esto aquí no está bien, hay que arreglarlo. Lo primero que se te puede ocurrir es añadir una máscara de capa y empezar a borrar, pero mira lo que pasa. Así no vale. Control Z. Antes de poder borrar hay que rasterizar el estilo de capa. Como tenemos otra capa abajo desaturada, pues esto va a quedar perfecto. Clic derecho de ratón y rasterizar estilo de capa. Y ahora sí podemos añadir una máscara de capa y con un pincel opacidad 100% color frontal negro, aquí podemos borrar toda esta parte ahí que no tiene objeto que esté ahí, ¿vale? Así. Bueno, perfecto, esto ya está. Ahora me voy a colocar en la capa 2 y voy a añadir una capa vacía en modo superponer. Aquí. Utilizando este mismo color, aquí, con una opacidad del 100% y modo superponer, lo que voy a hacer va a ser justificar este resplandor, ¿no? Voy a pintar por ahí atrás, un poquito, ¿eh? Ahí te tomas tu tiempo y valoras por dónde tienes que aplicar aquí el resplandor. Ahí. Aquí. En este trabajo, en esta composición vamos a hacer un trabajo muy bonito de iluminación. Y todos estos detalles hay que cuidarlos mucho. Bueno, pues yo creo que esto ya está. Hasta aquí ya lo tenemos. Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser abrir la imagen de la niña que vamos a colocar en el tejado y la tenemos que extraer del fondo. Voy a abrir la imagen aquí. Y yo ya la tengo extraída con la pluma. También probé con la herramienta aquí de selección rápida, pero no me gustó el resultado. Por eso utilicé la pluma. Si no quieres utilizar la pluma, que sigue siendo la mejor opción, también te puedo mostrar en este tutorial, de hecho te lo voy a mostrar, aquí la voy a abrir, cómo la puedes extraer utilizando dentro de filtro, en la suite de Topaz, utilizando el filtro de Topaz Remax. Yo sé que muchos tenéis este filtro y esta es una buena ocasión para utilizarlo. Bueno, pues vamos a empezar por aquí. Con un pincel de un tamaño 35, por ejemplo, vamos a empezar por aquí y lo importante es que cojas parte del interior de la niña, aquí, sea piel o vestido,
y parte del fondo. Pasas la cruceta por el centro. El pincel aquí está suelto, o sea que si tienes poquito pulso no importa mucho porque puedes parar tranquilamente, puedes hacer ahí una pausa, ir despacito y repasar, no importa. Tenemos el pincel aquí suelto, ¿lo veis? Quiero decir que no es necesario que hagáis el trazo de una vez. Siempre teniendo en cuenta que hay que coger parte de la niña y parte del fondo. Así funciona este filtro. Vamos por aquí, por ahí, a ver. Siempre hay que coger parte de ambos, aquí. Bien, por ahí. También esta imagen la vamos a usar muy chiquitilla, y en estos casos este filtro pues viene bien, ¿no? Una vez que cerramos la imagen, imprescindible, tiene que estar cerrado esto, vamos a coger aquí el cubo de pintura. El cubo de pintura rojo, haces clic y la parte que tenemos en rojo es la que va a borrar. Le damos al botoncito y dejamos trabajar a la herramienta. Y esto ya está. Ahora en modo de vista, aquí puedes ver el resultado. Y esto está bastante bien. Vamos a validar. Ya voy a soltar la capa inferior aquí. Y ahora, si tenemos que corregir algo aquí, voy a hacer zoom, que lo veas aquí. Si hay que corregir algunas partes, también lo podríamos haber hecho dentro del filtro, pero te quiero mostrar más opciones. Y mientras estamos trabajando dentro de este documento, podemos utilizar el pincel de historia aquí. Vienes al pincel de historia y podemos recuperar parte de esto que tal vez borró de más, ¿no? Pues entonces aquí no recuperes todo, que esta pequeña sombra que nos dejó aquí nos va a venir muy bien en la composición, donde la vamos a colocar por ahí. Y esta parte pues la recuperamos un poquito por aquellas zonas donde crees que tal vez borramos demasiado, ¿no? Barra espaciadora, me sale la manita, me muevo por el lienzo y por aquí a aquí. Tú con mucho zoom haces una revisión y ves por dónde puedes utilizar el pincel de historia. Por aquí, así. Por ahí y nada, esto ya ni tocarlo. Con control 0 esto quedó bien. Bueno, pues siempre que vas a utilizar el pincel de historia tienes que hacerlo en el documento original, donde abrimos la imagen de la niña. Una vez que este documento, que esta imagen la trasladamos, lo vamos a hacer, la vamos a trasladar a nuestro espacio de trabajo, aquí, pues aquí, aunque quisiéramos utilizar el pincel de historia, ya no nos va a dejar, ya veis, pincel de historia y mira, ya me avisa aquí que no se puede utilizar porque no está en la capa correspondiente. Bueno, pues dicho esto, vamos a mover a la niña debajo de la capa de color, aquí. Con control T la vamos a hacer mucho más chiquita, activa la cadenita y la vamos a mover a la izquierda. La voy a colocar, pongamos aquí, un poquito más pequeña. La voy a apoyar ahí. Le apoyo así. Con la V herramienta de mover y los cursores la sitúas aquí en las flechas de dirección. Vamos a colocar la manita aquí. Y ahora vamos a añadir desde aquí abajo una capa de tono y saturación. Aquí. Marcamos la casilla de recorte que le afecte solamente a la niña. Y le bajamos la saturación. Pongamos a menos 37. Yo creo que podemos subir un poquito el tamaño de la niña. Con control T, a ver, voy a activar la cadenita, mover a la derecha y hacerla un poquito mayor. Así. Ahí. Bueno, pues debajo de la niña, con la tecla control voy a añadir una capa vacía. Y aquí voy a poner la sombra de la niña. A ver, color frontal del pincel en negro. Y voy a coger un pincel, a ver, voy a bajar el tamaño un poquito. Y ahí voy a pintar con una opacidad, mira, esta estará bien, de un 40 y pico %, por aquí. Voy a pintar por ahí una pequeña sombra. Así. Ahí, esto último, ahí ya me pasé. Con la goma voy a borrar. Ahí tengo una opacidad de un 6%, perfecto para esto. Le doy varios toques y así la integro mucho mejor, la sombra. Ahí. Bueno, pues así. Esto ya nos quedó bien. Bien, ahora, siguiente paso. Vamos a hacer lo siguiente. Te colocas, bueno, la niña aquí, en esta posición, está contemplando la luna. Pues es lo primero que vamos a hacer ahora.
te colocas sobre la capa de relleno de color, capa vacía, y vamos a utilizar, primero, con la X restauramos los colores a blanco y negro. Perdón, con la D restauramos los colores a blanco y negro y con la X, color frontal del pincel en blanco. Opacidad del pincel 100%. Y vamos a utilizar este pincel de lunas que os dejé yo, aquí con el resto de los materiales, será este. Lo voy a aumentar de tamaño, lo voy a poner a este tamaño, yo creo. Y voy a hacer doble clic, 1 y 2. Con control T voy a girar el pincel aquí. Creo que me pasé de tamaño, lo voy a reducir un poquito. Por ahí estará bien. Así. Y ahora, capa vacía, voy a hacer control sobre la luna y lo que voy a hacer en esta capa vacía que voy a colocar en modo de fusión, superponer, voy a utilizar este color, este azul. Voy a cambiar el pincel aquí. Ahí. Esto estará bien. Estamos pintando en modo superponer y voy a poner aquí esta tonalidad que le va a quedar perfecto. Con control D saco la selección. Mira qué bonita nos quedó la luna. Estas dos capas las vamos a enlazar. Tecla Shift presionada, seleccionas las dos, clic derecho de ratón y enlazar capas. Esto garantiza que aunque tengas seleccionada una, si mueves esa capa, se mueve la otra también. Ahí. Perfecto. Bueno, pues ahora estoy en la capa de la luna, aquí que la voy a renombrar. Aquí, perdón, la vamos a renombrar como luna. Y la siguiente, la de arriba, será resplandor luna. Pues te colocas en la capa de la luna, doble clic para sacar los estilos de capa y le vamos a poner una sombra paralela. La voy a empujar hacia aquí, la quiero ahí. Así. Bueno, pues la voy a dejar ahí, como está. Modo de fusión multiplicar, opacidad 52. Ángulo menos 136, marca usar luz global, distancia 58, tamaño 43. Aquí validamos. Ya está, míralo antes. Perdón, míralo antes, no, míralo sin la sombra y míralo con la sombra. Detalles muy, muy importantes. También hay que poner aquí unas estrellas. Antes de esto vamos a hacer el siguiente paso. Voy a coger la capa de fondo, la inicial, la vamos a activar, la voy a subir arriba de la capa del cielo, aquí, y la voy a poner en modo de fusión luz suave. Le voy a bajar la opacidad, a ver, déjame que vea, a un 52%. Vale, ahora ya está esto. Y ahora me voy a venir aquí a la capa de relleno de color y voy a añadir una nueva capa de relleno de color. Ahora que tengo este color frontal aquí, añado una capa de color uniforme, aquí. Esto lo voy a poner en modo de fusión luz intensa. Y con control I oculto todo en la máscara de capa. Y ahora voy a coger, voy a hacer el siguiente paso. Control sobre la niña. Voy a hacer zoom que lo veas bien, a ver. Aquí, y lo que quiero es añadir un pequeño resplandor en el borde de la niña. Voy a coger aquí un pincel, por supuesto lo voy a reducir de tamaño, ahí. Primero voy a probar con una opacidad del 100% a ver qué pasa. Y voy a pintar por aquí. ¿Lo veis? Ahí. Bajo la opacidad del pincel. Y luego si me paso, pues ya lo borramos. Por ahí. Control D, saco la selección, control 0, y bueno, ahí veis de qué estoy hablando, ¿no? Me pasé un poquito, la verdad, me pasé aquí un poquito, pero bueno, lo arreglo así, color frontal del pincel en negro, para poder borrar, y le bajo la opacidad un poquito, y por aquí, bueno, por donde me pasé un poquito demasiado, pues lo borro. Es que si no lo hago exagerado, pues igual no notáis no notáis el paso que estoy haciendo. Bien, con control 0, ahí lo tengo. Esta capa es importantísima. Mírala antes y mírala ahora. Los ejercicios de iluminación siempre son así, son cuidando mucho todos los detalles y qué zonas iluminamos y qué zonas no. Bueno, pues ahora voy a coger y aumentar el tamaño del pincel aquí y en la misma capa. Lo que voy a hacer va a ser poner aquí, a ver, primero voy a dejar esta opacidad, color frontal del pincel en blanco, ahí. Voy a bajar el tamaño del pincel un poquito y
valoramos en dónde vamos a poner ahí más resplandor. Por aquí, control Z, a ver. Ahora voy a bajar la opacidad del pincel un poquito y por ahí le voy a dar algunos toques. Así, bien. Yo creo que esto ya puede estar bien. Ahora, voy a añadir aquí unas estrellas. Desde aquí voy a colocar una capa vacía. Voy a utilizar color frontal del pincel en blanco. Con la D restauro los colores y ahora con la X invierto a blanco para tenerlo de color frontal. Y vamos a utilizar este pincel de estrellas que os dejé. Aquí voy a abrir... primero voy a subir el tamaño un poquito. Lo voy a dejar en 190 y un poquito más despaciado. Ahí. 190 píxeles y espaciado un 45%. Vamos a probar a ver cómo queda esto. Y si no, pues retrocedemos, ¿no? Opacidad del pincel 100%, muy importante. Y ahora por aquí vamos a pintar algunas estrellitas. Por aquí, a ver, voy a eliminar esta capa, la suprimo. Y de nuevo, capa vacía y lo que voy a hacer va a ser aquí, perdón, clic derecho para sacar los pinceles. El espaciado lo voy a reducir un poquito. Lo voy a dejar en un 38%. Y ahora voy a probar. Así me gusta más. Ahí. Bueno, pues esto ya lo tengo, ¿no? Ya cuando tengas ahí un conjunto de estrellitas bonitas, incluso podemos poner otra capa más y bajar la opacidad del pincel, digamos, para tener estas estrellas más alejaditas. Un poquito menos de opacidad, un 15% ahí. Y entonces ya lo veis de forma muy sutil, hay por ahí alguna que otra estrella. Bueno, pues una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer va a ser capa vacía, imagen y aplicamos la imagen, que vamos a convertir en objeto inteligente. Clic derecho de ratón y convertimos en objeto inteligente. Le vamos a aplicar un filtro de RAW aquí, filtro de cámara RAW, y lo primero que vamos a hacer aquí va a ser aumentar la claridad. Esto me va a enfocar la imagen. Voy a mover esto a la derecha. Mira, si lo muevo lo veis a tope. Como lo enfoca, bueno, pues esto lo vamos a dejar en un 27%, más 27. Más cosas. La temperatura, a ver, tal vez la voy a mover un poquito. Nada, la voy a dejar ahí. Lo que voy a hacer va a ser, voy a utilizar el pincel de ajuste aquí. Y ahora, con estos valores, temperatura menos 34, exposición más 90, claridad más 22. Y aquí lo que voy a hacer va a ser, clic, ahí, le voy a dar, estos ajustes se aplican únicamente al pincel. O sea, si yo muevo aquí la exposición del pincel, ves que solamente me afecta al pincel, no al resto de la imagen. Lo voy a dejar en 90 como lo tenía. Y ahora voy a aplicar un nuevo pincel, aquí, marca nuevo, y aquí voy a aplicar un nuevo pincel, aquí. Así, por ahí. Y esta parte yo creo que le bajo la exposición un poquito, no demasiado. A ver. Yo creo que ahí puede estar bien. También voy a mover los negros aquí. Me voy a venir aquí, inicio, y los negros los voy a mover un poquito, ahí. Y yo creo que ya. Vamos a aceptar. De todas maneras, esto es un filtro inteligente. Si no te gusta el ajuste, como quedó, pues vienes de nuevo a filtro de cámara RAW, aquí, y de nuevo abres la ventana y lo puedes editar. O sea, te salen aquí los mismos pinceles que teníamos. Aquí tenemos el último, por ejemplo, queremos bajarle la exposición, solo tenemos que hacer esto, ¿no? Y ahí le bajamos la exposición. Y esto no tiene más, ¿no? Yo lo voy a cancelar, creo que está bien así, y también otra opción es en la propia máscara de capa del filtro de cámara RAW, coges un pincel ahí con poquita opacidad. Por ejemplo, si queremos suavizar parte de este resplandor que le dimos aquí, pues aumentamos el tamaño del pincel, siempre poquita opacidad, es muy importante trabajar con poquita opacidad y dar más pasadas, ¿no? Conseguirás siempre mejores resultados. Pues aquí le das ahí un par de toques y esto lo suavizas. Y ya está. Aquí tenemos el resultado. Vamos a añadir una capa de curvas aquí
que voy a bajar un poquito, ahí, y voy a ocultar todo con control I, y ahora con un pincel color frontal blanco voy a subirle la opacidad un poquito, a un 40 y pico, y por esta zona de aquí lo voy a oscurecer un poquito, por ahí, y voy a bajar un poquito el tamaño del pincel, y por estas zonas de aquí también lo voy a marcar un poquito. Todo esto extra que hagas aquí te va a... Todos estos detalles van a enriquecer la imagen, siempre, siempre os lo digo. Aumento el tamaño del pincel y por aquí abajo, aquí, haces un trabajo ahí bonito y que quede bien. Bueno, pues nada más. Ahora le aplicamos de nuevo la imagen, capa vacía, imagen, a aplicar la imagen, y le vamos a aplicar un desenfoque gaussiano muy ligerito. Filtro, desenfocar y desenfoque gaussiano. Un poquito más, un 3,8 aquí. Y ahora máscara de capa, opacidad del pincel 100%, color frontal negro. Voy a subir el tamaño del pincel y por aquí destapo, en primer plano destapo todo. Ahí. Y ahí lo dejo. Y nada más, amigos. Hasta aquí el tutorial. Espero que me enseñéis vuestras prácticas. Que haya sido muy didáctico y, como siempre, que hayáis incrementado vuestros conocimientos en cuanto al manejo de este maravilloso programa. Gracias, amigos, por la atención prestada. Nos vemos en el siguiente.